Un saludo cordial a todos los amigos académicos en Cuba y a la población destinataria de esta disertación. Soy el profesor Nilson Poveda Buitrago de la Universidad Libre de Colombia. Y en esta oportunidad acudo para referirme a un tema que he denominado Estudios de Derecho Penal Económico de hoy e Inteligencia Artificial. A manera de introducción, puedo mencionar que el tema del derecho penal económico no resulta por ningún motivo novedoso, pero debido al impacto social que comporta la afectación económica, la nueva forma de criminalidad y sobre todo la necesaria implementación de la ciencia y la tecnología para combatir el flagelo, especialmente en los asuntos donde en forma masiva recae la conducta en cabeza de corporaciones y empresas encargadas de delinquir y afectar no solamente derechos fundamentales, sino sociales y económicos, surge la necesidad de revisar si resulta posible enfrentar esta modalidad criminal con el uso de herramientas, entre ellas la inteligencia artificial. Para ello, vamos a dividir el tema en los siguientes aspectos. Primero, el derecho penal económico, concepto y objeto de protección. En el ámbito del derecho penal, sin duda, la economía juega un papel de alta importancia, al punto que muchas de las razones que han movido históricamente al individuo a delinquir radican en la falta de satisfacción de necesidades básicas, y parte de ellas no superadas ante las limitaciones económicas de este. No obstante, hoy, en la sociedad en riesgo, las causas de la criminalidad no se cimentan exclusivamente en las ausencias económicas del sujeto. También se reflejan en quienes usan la economía para acrecentar sus capitales en contravía del interés general y sin importar el daño social que se ocasiona. Se delinquen en detrimento de ese denominado orden económico social. La conducta del individuo cuando afecta la actividad económica y su orden ha suscitado la construcción de un instrumento de reproche, los delitos económicos, los que se han concebido como orden económico y social puede ser entendido de dos formas. En un sentido estricto, se entendería como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un país. Al tenor de ese concepto estricto, los delitos económicos quedarían reducidos a aquellos que atentan contra la determinación o formación de los precios, los delitos relativos a divisas y medios de pago internacionales, las infracciones de contrabando y el delito fiscal. Esta concepción estricta reduce excesivamente el contenido del derecho penal económico y no se corresponde con los estatutos normativos universales. Así, solo entendido el orden económico en función del intervencionismo estatal en la economía de un país, no afectaría a este orden los daños por conductas contra la propiedad, la usura, etc. Por otro lado, plantea igual una concepción amplia del orden económico que es identificado con la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Frente a esa posición, podríamos incluir aquellas figuras delictivas que, aunque lesionan bienes jurídicos de carácter individual, como la propiedad, posesión, derecho de crédito, patrimonio, etc., afectan con gravedad al orden económico, entendido en el sentido expuesto. Se podrían incluir los delitos de insolvencia, competencia ilícita, abusos de crédito, estafa, fraudes alimentarios, delitos laborales, delitos relacionados con la actividad de las sociedades mercantiles, etc. En nuestros días, la expresión delitos económicos incluye tres clases de reproches, iniciando por los delitos patrimoniales comunes, en segundo lugar,
los que lesionan las actividades de intervención y protección estatales y finalmente todas las infracciones que vulneran bienes jurídicos colectivos. Así, creemos que toda conducta que lesione o ponga de manera efectiva en peligro la intervención del Estado en la economía, ya sea en la función de dirección o protección, prevención, se dirige en delito económico. Al igual que los comportamientos mediante los cuales se impide u obstaculiza a los pobres la cabal utilización de los bienes y servicios a que tienen derecho. Se concibe hoy tres formas o maneras de definición del derecho penal económico: a través de su objeto de amparo, el orden económico; mediante su función, restablecer la confianza en el sistema económico; y por razón de su ámbito de aplicación, el área económica. El derecho penal económico no es un ámbito autónomo del derecho. Su utilidad es instrumental. Son un conjunto de delitos con características similares que permiten analizar conjuntamente determinados temas, los objetos que tutelan, los sujetos activos o la imputación de sus tipos penales. Segundo tema, el objeto de tutela o protección del bien. En la actualidad, se discute sobre el objeto tutelado por el derecho penal económico. Un sector adopta y afirma que el bien jurídico afectado por dichos ilícitos es el orden económico-social. Otros, las expectativas de conducta de los sujetos económicos, y ya existe la tendencia a concretar que en el caso de la criminalidad económica, bajo el imperio de constituciones fundadoras de Estados sociales de derecho, obliga a tener en cuenta determinados principios, como la libertad económica, la protección del derecho a la propiedad, la igualdad en la regulación económica pública, la democratización económica y la intervención del Estado por razones de interés público, así como también el modelo económico adoptado en la mayoría de países de Occidente, que corresponde a la economía de mercado, los cuales giran en torno a la libertad económica. En nuestro criterio, en Occidente, salvo las excepciones de regímenes económicos donde se limita el libre mercado, las cartas constitucionales reconocen que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Ello en concordancia con garantizar el derecho de propiedad privada. Por su parte, también se dispone que la Dirección General de la Economía se encuentra a cargo del Estado, el cual deberá intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un medio ambiente sano. De acuerdo con un sector importante de la doctrina, se puede entender que el delito económico en sentido estricto es aquella conducta que lesiona o pone en peligro el orden económico concebido como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía. Esto es, el orden económico en sentido estricto, y que el delito económico en sentido amplio es aquella conducta que, si bien afecta a un bien jurídico individual, lesiona o pone en peligro la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto es, el orden económico en sentido amplio, poniendo en peligro o lesionando de igual forma bienes jurídicos particulares. El Estado, como titular del orden económico y social, es el sujeto pasivo de estas conductas punibles, sin excluir la posibilidad de que terceros resulten afectados con la realización de las mismas. Ahora hablemos como tercer tema de la inteligencia artificial, conceptualización y desarrollo. A mediados del siglo XX, como es sostenido por Parra Sepúlveda y Concha Machuca, existen antecedentes de una primera etapa de configuración de una ciencia dedicada al desarrollo de una inteligencia no biológica y que constituye la base de la inteligencia artificial. Es en 1943 que Wiener, Rosenbluth y Yellow formularon los principios de la cibernética. En 1949, Hebb presentaba un trabajo sobre los mecanismos de aprendizaje, dando vida al paradigma conexionista.
En 1950, Turing presenta un test de caracterización basado en la capacidad de replicar el comportamiento humano. Según los autores, dos modelos fundamentales surgieron en esta primera fase de la inteligencia artificial, el simbólico y el neural o conexionista. El primero busca simular las capacidades cognitivas de los seres humanos mediante el procesamiento de fórmulas sintácticas que reflejan la estructura del lenguaje. El modelo conexionista, en cambio, pretende replicar las operaciones cognitivas a través de la limitación de la actividad inteligente del cerebro y sus conexiones neuronales, elaborando redes de conexiones entre unidades simples. No obstante, se suele apuntar como inicio de la inteligencia artificial la celebración de la conferencia de Dartmouth, organizada por Minsky, McCarthy y Shannon en 1956. El objetivo principal de esta disciplina no son tanto los programas o el propio ordenador, sino la conducta inteligente y en particular la conducta humana. Asimismo, Sloman señala que se pueden identificar tres finalidades principales de la inteligencia artificial. Uno, el análisis teórico de posibles explicaciones efectivas del comportamiento inteligente. Dos, descripción de las habilidades humanas. Y tres, construcción de artefactos inteligentes. Tercer tema, o mejor, cuarto tema. Los desafíos del derecho penal económico y la inteligencia artificial, un análisis que no debe diferirse, implementación de la inteligencia artificial a manera de herramientas como programas de cumplimiento, alertadores y normas ISO. La dinámica global, el fenómeno de la universalización de las tecnologías, el comercio desenfrenado y todo el devenir constante a grandes velocidades, ha traído como consecuencias diversos cambios y riesgos innegables. Los derechos fundamentales no han escapado de las consecuencias derivadas de las innumerables imprevistos. En esta, la sociedad del riesgo, la actividad económica, en cabeza de las corporaciones juega un papel fundamental, no solo en la producción, superación, avance de productos y servicios tan necesario en el capitalismo avasallante, sino que ha dejado en el camino una serie de resultados, desde daños superfluos hasta fenómenos de alto impacto como la contaminación del medio ambiente, la comercialización desenfrenada de productos de consumo masivo con efectos nocivos, de corrupción en niveles privados y públicos, que afectan caros bienes jurídicos, entre ellos el orden económico social. Es indudable que, ante la dinámica social, la implementación de tecnologías, el crimen también da pasos agigantados. Es por ello que a través de múltiples conductas que afectan la economía, como el lavado de activos o blanqueamiento de capitales, el lavado de activos por omisión de control, el agiotaje, pánico económico, la usura, la explotación ficticia, la aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado, los delitos financieros, la utilización indebida de fondos captados al público, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, ejercicio ilegal de la intermediación financiera, que afectan ampliamente el orden económico y social y en donde característicamente se presentan como sujetos activos, tanto personas físicas como personas jurídicas, corporaciones. La inteligencia artificial a manera de herramienta predictiva puede contribuir a la labor prevención y evitación de estas conductas reprochables. Hoy, las actividades corporativas que trascienden las fronteras de los estados se presentan como un elemento problemático por enfrentar, en la medida que ser causas que afectan bienes jurídicos protegidos por la economía y a su vez derechos humanos. Ante ello, resulta necesario regular, vigilar, controlar e imponer medios de contención que no solo prevengan posibles causaciones de daño, sino generar en la población un ambiente de seguridad encaminado a proteger las expectativas normativas y, por supuesto, los bienes jurídicos que se tengan. Para ello, es necesario observar en el contexto internacional de qué herramientas dispone la comunidad internacional, tanto para regular los riesgos como prevenirlos y sancionar las consecuencias nocivas de estos. En tratándose de la responsabilidad penal atribuida tanto a personas físicas como a corporaciones, respecto de esta última, se vienen implementando sistemas preventivos para la prevención, evitación de consumación delictiva. ¿Es así? La implementación de los sistemas de cumplimiento o de compliance. Nada es obvio para pensar de cara a la afectación del orden económico y social como bien jurídico,
en la implementación de una herramienta preventiva evitativa a la manera del sistema de cumplimiento asimilable a una inteligencia artificial. Los programas de cumplimiento normativos, compliance programs, entendidos como el conjunto de sus reglas o medidas de un sistema que es implementado en una corporación u organización, en todos sus niveles, desde la cúspide direccional hasta los niveles más inferiores de la empresa, comprendiendo a sus trabajadores o empleados, con el propósito o fin de prevenir o impedir que ocurran episodios que se adecúen a un tipo penal o vulneren normas de orden administrativo, civil, laboral o cualquier clase de reglas coercitivas o de obligatorio cumplimiento, entre ellas la vulneración de normas de tipo penal, de orden administrativo, ¿sí? Puede surgir un programa de cumplimiento. Programa encaminado a propiciar un ambiente de organización centrado en el cumplimiento de la ley que eviten la comisión de conductas reprochables de la organización o corporación. La importancia de la existencia de un compliance no es su formalismo, es la necesidad de ser una herramienta de control material, es decir, es una cuestión de acción, pues el que sea un instrumento de papel, de paja o cosmético no contribuye a su teleología, la prevención y evitación de riesgos en la corporación que recaigan en conductas reprochables. Los canales de denuncia también son otra forma que puede implementarse en cualquier espacio geográfico, tanto en los entes públicos como en los privados, contribuye junto a otras herramientas para el convencimiento en sede jurisdiccional si los programas de cumplimiento resultan ineficaces. Este ingrediente es tenido en la cuenta para las defensas de las personas jurídicas cuando se les atribuye la comisión de conductas con reprochabilidad penal. Pues el contar con una denuncia desde el interior de la corporación y verificar materialmente la existencia de mecanismos de control de evitación o preventivos, como el programa de cumplimiento, podrán mantener la conducta de la corporación dentro del riesgo permitido o sutilmente incrementado, pero sin que llegue a afectar de manera efectiva los bienes jurídicos tutelados por la norma, evitándose culminar en responsabilidad penal. Los canales de denuncia, como herramienta, además, permiten detectar infracciones corregibles, facilitan identificar e individualizar sujetos, personas físicas, que incurren en conductas ilegales e ilícitas, que pervierten el funcionamiento normal de la corporación u organización de las que forman parte o cumplen un rol. Así, desde la identificación de la falla, la corrección inmediata, se propone un mejor funcionamiento legal, ético, logístico, cuando las organizaciones se depura su funcionalidad. Ante la necesaria implementación tanto de programas de cumplimiento, canales de denuncia, como herramientas preventivas al interior de las personas jurídicas, en procura de evitar la comisión de conductas con reprochabilidad penal, estos medios de contención, especialmente de compliance program, desde las reglas de juego fijadas en el ámbito extranjero y como fórmulas de la comunidad internacional para regular los riesgos de afectación de derechos humanos atribuidos como derechos activos a las corporaciones o personas jurídicas e incluso personas naturales de nivel de confianza, ha surgido y resulta pertinente la implementación de normas ISO, de sistemas de gestión. Así, nada es óbice hoy para pensar en la implementación de una inteligencia artificial que a la manera de homologar programas de cumplimiento, de compliance programs, alertadores, whistleblower, normas ISO, sirvan a manera predictiva para la evitación y prevención del delito de corrupción. A manera de conclusión, tendríamos que decir, primero, los delitos económicos en sentido estricto son aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro el orden económico, concebido como regulación jurídica de intervencionismo estatal en la economía. Dos, los delitos contemplados bajo la rúbrica de orden económico social, en la mayoría de los casos, son de carácter pluriofensivo, en el entendido que además de comportar una lesión o puesta en peligro del bien jurídico, orden económico y social, traen consigo una lesión o puesta en peligro primaria a un bien jurídico de carácter individual,
que por lo general, aunque no de manera excluyente, será el patrimonio económico o los derechos de propiedad industrial radicados en una persona natural o jurídica. 3. En la actualidad, no existe un consenso en la comunidad científica sobre un concepto unívoco de inteligencia artificial. 4. Hoy, en Occidente, es innegable la necesidad de introducir mecanismos de evitación, prevención. Resulta un desafío pensar en la implementación de una inteligencia artificial que aglutine mecanismos como los programas de cumplimiento o compliance programs, alertadores o whistleblower y normas ISO que se anticipen a la ejecución de conductas punibles que afecten el orden económico y social, es decir, que enfrenten preventivamente los delitos económicos. Muchas gracias.